al final la presión en el fondo de los recipientes va a ser igual. ¿Por qué? Porque vamos a tener misma columna de aceite y misma columna de agua. Entonces, es importante que ustedes puedan entender muy bien ese principio, porque a partir de ello le van a entender muy bien a los problemas que podamos ver más adelante. Entonces, si ustedes pueden ver, acá tenemos una pared rectangular horizontal. Entonces, esta parte de acá vamos a tener un fluido. Toda esta parte de acá sería el fluido. Y este fluido va a estar actuando sobre esta pared que tenemos de forma vertical. Pero ¿cómo actúa? Primero tenemos una columna de agua, que es la que actúa esa presión. Pero esa presión va a ir actuando de manera progresiva. ¿Por qué? Porque dice que el diferencial de presión es igual al peso específico por la altura de esa columna de agua. ¿Qué quiere decir? Que a medida vayamos profundizando en el fluido, vamos a tener que las presiones van a ir aumentando. Entonces, en este primer punto, vamos a tener una presión menor con respecto al siguiente punto. Entonces, las presiones van a ir aumentando. ¿Por qué? Porque en ese punto vamos a ir aumentando la profundidad. Si aumentamos de columna de agua, el diferencial de presión también va a ir aumentando. Hasta que llegamos al fondo. ¿Dónde tendríamos la mayor presión? Cuando tenemos o cuando nos ubicamos a la altura H o en la parte más profunda del fluido. Ahora, pero esta fuerza actúa en una parte. Y primero debemos de encontrar a dónde se encuentra la máxima presión. Entonces, la máxima presión dijimos que se encontraba a la máxima profundidad, pero como de manera vertical no todas las presiones son iguales, entonces debemos de encontrar cuál es la presión promedio. ¿Y cómo podríamos encontrar presión promedio? Presión promedio sería igual al peso específico del fluido por la altura promedio. Ahí encontraríamos la presión promedio. Ahora, esa presión promedio nos va a provocar una fuerza, pero esa fuerza va a actuar en el centro de presiones. Entonces, para calcular la presión, nosotros vamos a utilizar el centro de gravedad, que sería H medio. Pero para encontrar el punto donde se aplica la fuerza resultante, esta sería en el centro de presiones. Y el centro de presiones se ubica a H menos H tercios desde la parte superior del fluido. O sea que si vemos desde la parte de abajo sería H tercios. ¿Por qué? Porque acá lo que tenemos, miren, es un triángulo. Y lo vamos a ver más adelante, según las figuras, en el caso, como la presión es un triángulo, el centro de presiones está ubicado a 1/3 de H. Por eso es que la fuerza resultante se va a aplicar en este punto de acá. Entonces, la fuerza resultante sería igual a esa presión promedio que nosotros encontramos acá por el área. ¿A qué sería igual el área? A esta altura de columna de fluido por el ancho que pueda tener esa columna. Vamos a ver, el ancho sería el ancho que tenga esta pared hacia acá. Entonces, ¿a qué sería igual el área entonces? H por el ancho. Entonces, tendríamos que, si la presión promedio es igual al peso específico del fluido por H medios, entonces tendríamos que presión promedio es igual al peso específico del fluido por H entre 2. Entonces, la fuerza resultante, como la fuerza es igual a la presión por área, entonces ya despejamos, perdón, acá.
jóvenes, la fuerza resultante entonces sería igual al peso específico por H medio, que sería igual a la presión promedio por el área. Sabemos que el área es igual a H por el ancho de la pared. Y ahí tienen peso específico, gamma sería igual a peso específico del fluido, H sería la profundidad total del fluido y área sería igual al total del área de la pared. Entonces, resolvamos este ejercicio. Dice que la pared mostrada en la siguiente figura tiene 20 pies de ancho, o sea que hacia acá va a tener 20 pies de ancho. La altura de la columna de agua sería de 12 pies, causada por la presión del agua, y localizar el centro de presiones. Determine el momento pro en esta parte de acá. Ahora tenemos una columna de fluido. Esa columna de fluido va a estar ocasionando cierta presión a lo interior de toda el área que esté en contacto con el fluido. Entonces, cada una de estas presiones que va a estar ocasionando una fuerza en esta pared va a ser directamente proporcional a la profundidad que se encuentre. Por ejemplo, en este punto de acá tendríamos una presión equivalente así, pero a medida que vayamos profundizando, la presión va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar H. Entonces, la presión va a ser directamente proporcional a la profundidad que nos encontremos y miren, va a tener una tendencia lineal para aumentar la presión. En el siguiente punto tendríamos una presión mayor y así sucesivamente. Cuando nos vayamos profundizando en el fluido vamos a tener una mayor presión. ¿Por qué? Porque vamos a ir aumentando la profundidad del fluido. Entonces recuerden, presión más abajo la altura, más fuerte sería la presión entonces. Sería mayor presión. ¿Por qué? Porque la presión manométrica va a estar en función de la altura de la columna del fluido. Ahora, pero es importante saber dónde vamos a ubicar esta presión. Entonces, la presión la vamos a calcular a la mitad de H. ¿Por qué? Porque sería una presión promedio que vamos a encontrar. Como ustedes pueden ver que esta distribución de la presión es lineal, entonces a la mitad habría una presión promedio. Entonces sería la presión que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué? Si nosotros calculamos la presión en este punto de acá y esta presión acá, miren, sería súper menor. Entonces lo más conveniente es utilizar una presión promedio. Porque así no subdimensionamos la obra si la encontramos acá, o la sobredimensionamos si la colocamos en este punto de acá. Ahora, pero es importante saber dónde va a actuar esa fuerza, la fuerza provocada por esa presión. Y esa fuerza va a estar ubicada a una profundidad de H tercios, midiéndolo desde la parte más profunda. Y si lo medimos desde la superficie, sería a H menos H tercios. Entonces, en este punto de acá sería donde actuaría la fuerza resultante. Recuerden, esta de acá, la presión promedio, era para calcular la presión promedio que se está aplicando a esta pared, pero la fuerza resultante va a actuar más abajo. ¿Dónde? En el centro de presiones. Entonces, hay una ecuación para poder conocer cuál es el centro de presiones, jóvenes, que el centro de presiones, a ver si se los puedo hacer acá, bueno, sería, lo voy a confundir si les hago esta nomenclatura, pero donde se ubica la presión, H de presiones sería, le vamos a dar esta nomenclatura, que HC